Está. Entonces comenzamos ya a grabar con la parte que vemos hoy. Bueno, ya la clase pasada, si mal no recuerdo, vimos la cerradura de la unión, es decir, que la unión de dos lenguajes es un lenguaje regular, es un lenguaje regular, un lenguaje regular. Otra vez usamos precisamente la propiedad, la definición de la notación. Entonces, estas demostraciones son muy sencillas. También vimos que la concatenación de lenguajes regulares es un lenguaje regular. Asimismo, vimos, bueno, que la concatenación, la suma, la unión y la estrella de Kleene son lenguajes regulares aplicados sobre lenguajes regulares, ¿no? Aquí también está la prueba muy simple. Y bueno, también veíamos que el inverso de un lenguaje, que recuerdan el inverso, lo definíamos, la base de la inversión era epsilon, el inverso de epsilon es igual a epsilon, y dado digamos, el inverso de W concatenado con un símbolo, es el símbolo concatenado con el reverso de W, ¿no? Entonces es el reverso, entonces lo que aplicamos es simplemente el reverso cada una de las cadenas que contiene el lenguaje. Entonces ya tenemos esto que también un lenguaje, si tenemos un lenguaje regular, le sacamos el inverso, pues también va a ser regular, ¿no? Entonces ya tenemos estos resultados. Algo que también empezamos a ver, ahora podemos precisamente construir una álgebra sobre las ecuaciones regulares y sobre y los lenguajes regulares, que es lo que vamos a estar manipulando. Entonces decíamos que como los números eran asociativos y bueno, eran asociativos tanto en la suma como en la concatenación que podríamos asimilar al producto, ¿no? También decíamos que la suma lógica de los lenguajes regulares o de las expresiones regulares era conmutativa, no así la concatenación no es conmutativa, por eso no la ponemos, entonces aquí no está, pero hay que recordar muy presente que no es conmutativa la concatenación, ¿no? Otra cosa, veíamos también la identidad, bueno, la identidad es en la unión, en la suma, la identidad es el vacío, y en la concatenación la identidad es el epsilon. Asimismo, veíamos que tenemos un elemento nulo con la concatenación. O sea, piensen otra vez que estos son como naturales, 0 más cualquier número es igual a ese número, 1 por cualquier número es igual a ese número, y aquí, bueno, el 0 por cualquier número es igual a 0. Entonces, como la misma idea, ¿no? Estamos como haciendo una analogía, no es exactamente la misma estructura, pero es una analogía con los números naturales. Y veíamos entonces esta parte de la destructibilidad, que también es súper importante. Los lenguajes, digamos, la concatenación y la suma lógica distribuyen, así como el producto y la suma distribuyen en los naturales. Entonces, R concatenado con S más T va a ser R concatenado con S más R concatenado con T, ¿no? Ya sea por la izquierda o por la derecha, no importa, ¿no? De hecho, sabemos que en este caso no es conmutativa, pero bueno, la suma sí lo es, ¿no? Entonces, aquí, bueno, esto es importante también, como no es conmutativa el producto, la concatenación, pues no es lo mismo R concatenado con S que S concatenado con R. Entonces no es lo mismo estas dos expresiones, pero sí podemos distribuir, pero no, son no nos da el mismo resultado, vaya, es lo que quiero decir, ¿no? Y bueno, también veíamos esto, que también, bueno, aquí también todo lo que hemos dicho, de hecho, se puede expresar como una álgebra de lenguajes regulares en particular, porque también que son distributivos, pues vemos que la unión de lenguajes regulares es conmutativa, es también que pues unir con el lenguaje epsilon, pues nos da el mismo lenguaje, también es la identidad en la unión, concatenar, digamos, m con cualquier, con el vacío, pues nos da epsilon, etcétera, etcétera. Son como esas propiedades que tenemos, ¿no? Entonces, todo lo que vemos pues, se puede extender precisamente a los lenguajes regulares. Y no sé si ven por qué, porque bueno, decía, vamos a ver, no creo que no lo tengo. Bueno, y de potencia, déjame ver si hay algo por acá. Ahorita lo vemos, pero precisamente, bueno, también tenemos lo de potencia, el clean, elevado a la clean, pues es nada más clean, o sea, una vez o la vez. Y también veíamos que podíamos definir el vacío a la clean que nos da epsilon, porque recuerden, siempre que le vamos a la estrellita de clean, nos da epsilon, entonces al menos contiene epsilon, aunque no tenga ningún elemento, ¿no? Igual con epsilon a la estrella de clean, pues nos da epsilon. Y definíamos R más como R concatenado con estrella de clean, que es decir, aquí lo que hacemos al concatenar R, pues es quitarle el epsilon, ¿no? Ya no hay epsilon. Y de potencia quiere decir por ejemplo, cuando sacamos una potencia, que hay una potencia en la que, digamos, ya no se eleva más, ¿no? No todos los números no son idempotentes o los números naturales, pero las matrices sí son idempotentes. Algunas matrices, no todas, ¿no? Porque recuerden que las matrices podemos elevarlas y entonces hay un punto en que, no sé, R al cuadrado es igual a R, ¿no? Entonces es la misma idea, ¿no? Entonces, idempotencia es eso, ¿no? Como que idem viene de lo mismo y potencia de elevar la potencia, entonces como la potencia da lo mismo, ¿no? Entonces, si le sacamos, aquí sería como R al cuadrado, pues es igual a R
a la estrellita, ¿no? O más bien, o R a la cuarta va a ser igual a R cuadrado, ¿no? Como decirlo así, de alguna forma. Entonces, eso quiere decir idempotente. O sea, no hay estructuras que tienen idempotencia, decíamos las matrices, pues en este caso las expresiones regulares y los lenguajes, pero no todas la tienen, ¿no? Y bueno, ya decíamos por última vez que, bueno, por el último punto, que R, cuando le ponemos un símbolo de interrogación, lo podemos definir como R más epsilon, es decir, R o epsilon, y esto quiere decir que R se repite una vez o ninguna vez, ¿no? Es lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces, esas expresiones regulares también se pueden encontrar en los lenguajes de programación, y entonces, pues son muy útiles. Y entonces, creo que de hecho por aquí nos quedamos, creo que sí vimos todo esto, pero veíamos también esta ley de la dura y de la unión, que son también importantes. O sea, si tenemos, por ejemplo, dos expresiones regulares R y S, podemos ver que R o S, o R más S, todo esto a la estrella de Klein, es igual a R estrella de Klein, S estrella de Klein, concatenado, aquí es una concatenación, le puse el puntito, pero es como el producto, a veces se pone el puntito, a veces no, y eso es, y concatenado estas dos cadenas, y todo eso elevado a la estrella de Klein, ¿no? Entonces ahí tendremos que demostrar que los lenguajes que generan son los mismos. De hecho, no sé si lo hicimos por acá, si no me recuerdo, o no. Creo que sí. Y, bueno, no lo hicimos de manera concreta, pero es esta ley de acá, ¿no? Entonces, este ejemplo que ya hicimos acá, pues lo estamos retomando acá porque también va a ser una ley importante. ¿Dónde estaba? La de la ley de Salvador y de la Unión. Porque precisamente hablamos, o sea, aquí retomo la equivalencia de expresiones regulares. Entonces, decíamos que dos expresiones regulares, de hecho lo estoy repitiendo, son R es igual, idéntica a S, o es igual a S, o es equivalente a S, si sus lenguajes son iguales. De hecho, aquí cambiamos un poquito la definición porque ya sabemos que precisamente los lenguajes pues son las denotaciones de esas expresiones regulares. Entonces tenemos, por ejemplo, y si tenemos la expresión regular R, A más B, y S igual a 0 más A, estrellita, 0 B más A más B. De hecho, podemos ir al pizarrón para hacerlo más fácil, porque aquí lo que tenemos es que ahora podemos precisamente comprobar la equivalencia de dos expresiones regulares usando estas leyes. Entonces teníamos por un lado, permítanme, la veo, la primera expresión regular, que era R, A más B, y teníamos por otro lado S, que era igual a el vacío, más A, más, aquí poníamos, perdón, estrellita, ahí. Entonces, estrella de Klein, y teníamos entonces, perdón, es 0, pero en el vacío concatenado con B, y más A más B, ¿no? Entonces, podemos precisamente usar las propiedades que ya vimos de manera que sea un poco rápida, pero aquí las podemos usar de manera ya concisa, ¿no? Por ejemplo, decíamos que el vacío más cualquier cosa que sería el vacío más A es A. Entonces aquí como tenemos, pensamos en la unión, ¿no? Entonces, si unimos el vacío a cualquier cosa, pues nos da, entonces acá tenemos que este 0 más A, pues es igual a A, y entonces que tenemos A estrellita, ¿no? Básicamente. Y bueno, el de acá se queda igual, vamos a dejarlo por mientras igual. Entonces, usamos precisamente la propiedad de que el vacío es el elemento identidad en la suma lógica. Pero también habíamos visto que el vacío era el elemento nulo, es decir, que va a anular el B. Entonces decíamos, el vacío es el elemento nulo en la concatenación. Entonces aquí tenemos, digamos, como 0 por B, que es el vacío por B. Entonces esto es igual al vacío. Entonces, pues lo que nos queda es A estrellita, que es el primer elemento, ya le quito el paréntesis, también eso es importante. Nos queda B, más bien nos queda el vacío, porque recuerden, 0 vacío por cualquier cosa, vacío concatenado con cualquier cosa es vacío, más A concatenado con B, ¿no? Esta es es que se parece C, pero es una. Entonces, teníamos eso. Pero otra vez, tenemos aquí otra propiedad, o sea, recordemos el nulo, el vacío, es el elemento identidad de la suma lógica, entonces aquí tenemos que vacío más cualquier cosa es igual a esa cualquier cosa, ¿no? Que es lo que en este caso es A concatenado con B. Y entonces, bueno, ya decíamos, pues, además habíamos dicho, la concatenación y la suma son asociativas, entonces aquí podemos usar la asociatividad para asociar A estrellita con A, entonces A va a ser A concatenado con A, y con esto, todo esto concatenado con B. Entonces, estamos usando la asociatividad,
Y aquí podemos ver que precisamente esta es la definición de A más. Entonces aquí tenemos A más concatenado con B. Y por tanto, pues llegamos a ver que esta expresión regular, que era más compleja, se redujo a una expresión regular más simple, que era la que ya teníamos, que era R, y por lo tanto, pues diremos que R es equivalente a S. No sé si hay dudas en este desarrollo, me quedo un poquito, perdón que escribo muy feo, pero es que, aparte que estoy con el mouse a como un delay, entonces como que no recibe, no recibe bien mis señales, entonces como que hace feo, ¿no? Pero creo que se entiende. Si no, pues deténganme, ¿no? Entonces, precisamente por eso estamos desarrollando esta cuestión con con las expresiones regulares, ¿no? Para poder precisamente, esta álgebra nos permite pues, ver, reducir o ver cuando dos lenguajes regulares son iguales. Teníamos esta de acá. Ah, sí, esta. Por ejemplo, nos dicen acá, ¿no? Por ejemplo, vamos a borrar esto. Pues quito esto. Ahora, por ejemplo, tenemos otras dos expresiones regulares. Ahí, te digo que hay como delay. Entonces vamos a tratar de hacerlo más lento, va a ser un poquito más lento, pero para que se vea un poquito mejor. Entonces tenemos por una parte A estrella concatenado con A, ¿no? Con interrogación. Entonces, bueno, A estrella vamos a dejarlo por ahorita igual, pero precisamente por definición, y aquí tenemos la concatenación de eh, interrogación, sabemos que eso es A más epsilon, ¿no? Suma lógica más epsilon. Entonces, aquí lo único que hacemos es expresar esa interrogación como está definida, ¿no? Sabemos que pues, interrogación en principio no es una expresión regular, pero cuando la definimos así ya lo es. Entonces, es una expresión regular, básicamente, ¿no? Porque simplemente una simplificación de esta notación, ¿no? Una notación para esta expresión regular. Entonces, aquí ya tenemos esto. Pero recuerden, aquí tenemos una expresión regular que es A, por una parte, y tenemos una suma lógica. Y veíamos precisamente que la suma, bueno, que la concatenación y la suma eran distributivas. Entonces, lo que tenemos acá va a ser A estrella concatenado con A, la distributividad estamos usando, más A estrella concatenado con epsilon. Por una parte, pues sabemos que el epsilon es la identidad, es un epsilon, ¿no? Es la identidad del producto, de la concatenación, cuando digo producto de la concatenación, y sabemos que esta parte de acá, pues es A más, ¿no? Por definición es A más, entonces aquí tenemos A más A estrella, ¿no? Entonces de aquí, pues tenemos esta expresión. De hecho, no es necesariamente A más. Eh, entonces, pues tenemos que llegamos a esta expresión. Aquí realmente, de hecho aquí esto sería igual a estrella, ¿no? Bueno, no desarrollamos algo, pero igual con los autómatas que podríamos ver. Déjenme checarlo, porque aquí tenemos o A o epsilon, ¿no? O sea, sí tenemos a epsilon en algún punto. Entonces, esto sería igual a estrella, digamos, porque, a ver, bueno, también, bueno, incluso más, aún más, ¿no? Déjenme, porque podemos usar precisamente la otra vez la distributividad, ¿no? Porque aquí tenemos A, bueno, no, nos queda igual. No, pero sí, esto sería, tendríamos esto, ¿no? A más, ¿no? Igual, bueno, la suma sí es conmutativa, entonces podemos hacer esto. Entonces teníamos esta expresión. Entonces, si nos queda, es que creo que no tenemos una ley precisa que nos haga llegar a esto, porque tendríamos que ver precisamente cómo, o sea, al final, esto se vería más claro con el autómata, pero pues podemos llegar a esta parte de acá, ¿no? Entonces, sí, de hecho podríamos llegar a eso, ¿no? Porque precisamente lo que estamos diciendo aquí es como, o que le quitamos o no le quitamos el autómata. De hecho, es eso, en una parte o le quitamos el A o el epsilon, en otra parte no le quitamos el epsilon, ¿no? Entonces es la misma idea, ¿no? ¿Sí queda clara esta parte o no? Bueno, esto de acá, ahorita ignórenlo, porque esto todavía no podemos verla, nos falta como un poquito más, pero no sé si hay dudas hasta aquí, preguntas. ¿Todo bien? Entonces, bueno, recordando esto, pues necesitamos precisamente, esta álgebra nos va a servir
para manipular las expresiones regulares, pues llegar a expresiones regulares más simples, ¿no? Que también va a ser muy, muy importante porque pues al final queremos pues tener las expresiones más cortas, ¿no? Al final eso va a ser importante. Entonces ya sabemos cómo manipular. Igual, nada más retomando, haciendo un pequeño resumen, asociando con los números naturales. Y digo los naturales porque no va a haber ni inversos, a los naturales tampoco tienen inversos bajo ni la suma ni el producto tienen inversos naturales, aunque podemos hacer resta, pero asocienlo a los naturales con la suma y el producto, ¿no? Se comportan más o menos igual, con la distinción que aquí lo que sería el producto, que es la concatenación, no es conmutativa. Entonces es la única, vamos, como el único elemento que no tenemos acá, ¿no? Pero lo demás es básicamente idéntico. Bueno, tenemos una idempotencia con estrella de Klein y esta ley de acá. Entonces, estas dos leyes también van a ser importantes, sobre todo esta de acá, nos va a permitir también desarrollar de manera efectiva algunas expresiones regulares. Entonces, piénsenlo así. Nada más agreguen estas dos leyes y es casi los naturales, pero sin conmutatividad en el producto. Entonces, estamos llegando a un álgebra de este tipo de expresiones que nos va a permitir, pues, asimilarla a digamos, pues, a algo que ya conocemos que son los naturales, ¿no? Entonces, digamos, ya acabando con esto, no sé si hay dudas, preguntas, es como, igual, creo que en la tarea hacen algunos ejercicios, también le voy a pedir a Teresa que vea algunos ejercicios de desarrollar expresiones regulares para que como que vayan teniendo el filo, ¿no? En esta materia. No permítanme que se está acabando mi pila, entonces, mientras, pues vamos a pasar, ya entendimos más o menos, empezamos con una definición muy breve de lo que es una expresión, un lenguaje regular, perdón, pero vamos a estarlo usando continuamente, ¿no? De hecho, vamos a llegar a dar más resultados sobre lenguajes regulares, pero para llegar a dar esos resultados que todavía no hemos dado, por ejemplo, el que decía ahorita que A más, A más, el A con operador más A estrella puede ser igual a A estrella, que son operaciones que todavía no definimos del todo bien. Ahí está, ya, para que no se caigan. Entonces, para llegar a hacer todavía resultados más eficientes y para poder precisamente generar una abstracción, una estructura de una máquina que procese este tipo de lenguajes, vamos a definir los autómatas finitos. De hecho, vamos a definir los autómatas finitos y vamos a regresar a los lenguajes regulares, pero ya con la idea de los autómatas finitos. Entonces, ahorita quédense con la idea del lenguaje regular y vamos entonces a ver los autómatas finitos, ¿no? Va a parecer quizá en un principio que no tienen mucha relación, pero vamos a ver que al final están completamente relacionados y vamos a llegar a demostrar que los autómatas finitos son máquinas que describen los lenguajes regulares. Entonces, vamos a hablar de los autómatas finitos, en particular vamos a hablar de sus ventajas. Una parte que quizá vamos a revisar más al final va a ser ver precisamente cómo los compiladores, que también será una materia que llevarán más adelante, estos tipos de autómatas se usan en la fase lexicográfica. La fase lexicográfica es aquella en que el compilador va reconociendo lo que se llaman como tokens, o el léxico, ¿no? O sea, los elementos, o las palabras que componen al lenguaje de programación, ¿no? Por ejemplo, si ustedes escriben for, pues lo pueden hacer, pueden identificar ese for con un lenguaje regular, ¿no? De hecho, es básicamente concatenación. Entonces, el compilador les va a permitir eso, con los lenguajes regulares, con los autómatas finitos. Entonces, los autómatas finitos es una forma precisamente de implementar este procesamiento lexicográfico en un compilador, que es, como decíamos, identificar las palabras del lenguaje eh, del lenguaje de programación, ¿no? No se le llama palabras, se le llama tokens, pero vamos a pensar que son palabras, ¿no? También, bueno, podemos generar simulaciones de autómatas finitos. Y esto es importante porque al final los autómatas finitos pues, se incorporan, digamos, en la máquina porque al final precisamente son, como decíamos en un principio, abstracciones de estas máquinas que en particular procesan un tipo de problemas que son los regulares. Pero pues también podemos simularlos y podemos entonces ver cómo trabajan estas máquinas o podemos trabajar con máquinas simuladas, ¿no? Simulaciones dentro de una computadora, ¿no? También algo importante de los autómatas finitos, a diferencia de otros tipos de autómatas, es que tienen una cantidad fija de memoria, que pues esto los hace más fáciles, más computables, más sencillos, ¿no? Y además, el problema, obviamente, con esta cantidad limitada de memoria, que de hecho su memoria es casi nula, nada se fija en un estado, entonces es también que no permite resolver tantos problemas, que no permite, pues, digamos, procesar tantos lenguajes, ¿no? Como esperaríamos, porque precisamente no tienen una capacidad de recordar lo que estaba antes digamos, de un signo, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? Y además, pues también lo que vamos a hacer, y esto va a ser muy importante, es que hay muchos resultados importantes que se pueden implementar ya computacionalmente,
que nos permiten hacer que los autómatas se hagan lo más eficientes posibles. Y esto, pues, computacionalmente es súper importante, como ustedes saben, pues, hacer que todo sea como más simple, ¿no? Lo más simple posible. Más o menos como lo que hicimos con los lenguajes regulares de pues, manipularlos para obtener expresiones sencillas, que también seguramente lo han hecho con otros tipos de lenguajes, como las matemáticas o todo eso, ¿no? Que reducen para tener expresiones sencillas, pues aquí también lo vamos a hacer con los autómatas, ¿no? Y bueno, ahora sí vamos a empezar, va a haber varios tipos de autómatas finitos en particular, porque autómata hay varios tipos, pero los autómatas finitos, que son los que procesan los lenguajes regulares, también va a haber varios tipos. Vamos a empezar, digamos, con el más sencillo, que son los autómatas finitos deterministas. Entonces, generalmente lo vamos a abreviar como AFD, de autómata finito determinista. En inglés es DFA, ¿no? Deterministic Finite Automata. Entonces, vamos a definirlos, abreviarlos así. Y vamos a definirlos de esta forma. Vamos a definirlos por sus elementos. Un autómata va a contar con 5 partes. Va a ser una 5 tuplas. Va a contar con 5 elementos. Donde el primer elemento va a ser Q, que como aquí lo dice, es un conjunto. Es un conjunto que vamos a llamar los estados del autómata. Un conjunto finito de estados que generalmente, o sea, si queremos como simplificarlo, representan precisamente como el tiempo, ¿no? Digamos, cómo está la máquina en el tiempo 0, cómo está la máquina en el tiempo 1, cómo está la máquina en el tiempo n, ¿no? Es lo que está representando los estados. Y después tenemos sigma, que sigma ya lo conocemos. Sigma es un alfabeto, es un alfabeto, ¿no? Es un conjunto de símbolos. Entonces vamos a tener nuestros símbolos, que precisamente estos símbolos pues, los vamos a usar para precisamente ir manipulando los estados del autómata. Entonces ahí vemos cómo se están relacionando con el lenguaje, porque necesitamos símbolos. Después vamos a tener algo que vamos a llamar la función de transición, que aquí denotamos como delta, que como aquí lo dice, va a ser una función que toma un estado, toma un símbolo, y lo que va a devolver es un estado. Aquí, básicamente, la función de transición te dice, eh, dado que estás en el estado tal, digamos el estado I, y ves este símbolo, ¿cómo vas a cambiar entonces a este símbolo? ¿Cómo vas a cambiar o a qué estado vas a cambiar? Más bien te dice, ¿no? Entonces, dado un estado y dado un símbolo, la función de transición te dice a qué estado transitar, básicamente, a qué estado vas a pasar. Y después vamos a tener Q0, que otra vez va a ser el estado inicial. Podemos pensarlo como cómo va a estar la máquina en el estado, en el tiempo cero, cuando va a iniciar, o sea, en el principio. Y finalmente vamos a tener un subconjunto de estados, que va a ser F, que va a ser un conjunto o un subconjunto que vamos a llamar los estados finales, es decir, los estados a los que queremos llegar, que queremos alcanzar, que la máquina alcance, ¿no? Entonces, déjenme ver si tengo un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Pero igual bueno, igual aquí lo podemos ver, ¿no? Igual ahorita pasamos el pizarrón, pero pensamos que definimos este autómata. Vamos a definir un autómata con 3 estados, que va a ser Q0, Q1 y Q2. Entonces tenemos 3 estados. Y tenemos un estado final, que va a ser Q2, lo ponemos como conjunto, porque al final, como decíamos, F puede tener más de un estado final, pero aquí ponemos nada más uno, entonces siempre va a ser un conjunto de un solo elemento, entonces el único estado final va a ser Q2. Después, perdón, pues tenemos precisamente el alfabeto, que va a ser el alfabeto binario, y vamos a tener una función de transición que precisamente como decíamos, esta función de transición va a tomar como argumentos un estado, un símbolo, y va a regresar un estado. Entonces, por ejemplo, la vamos a definir de esta forma. Vamos a definir delta como Q0, va a tomar a Q0 y a 0, y entonces va a ser Q1, el estado al que va a pasar. Lo que nos está diciendo es precisamente que si la máquina está en el estado 0 y ve al símbolo 0, entonces va a pasar al estado Q1. Otra vez, delta, estando en el estado Q0, ve el símbolo 1, entonces va a pasar al estado, va a permanecer en el estado Q0, es lo que está diciendo, ¿no? O sea, puede permanecer ahí, no necesariamente tiene que pasar a otro estado, sino como que, digamos, el 1 no hace nada, sino que permanece en el mismo estado. Después pasamos a delta Q1, 0, y entonces aquí en ese estado, tomando el estado Q1 y viendo el símbolo 0, pasa el estado, más bien permanece en el estado 1, y digamos, estando en el estado 1, viendo el símbolo 1, pasa al estado 2. Y bueno, otra vez, estando en el estado 2, viendo 0, queda en el estado 2, y igual con 1, ¿no? Entonces queda en el estado 2. Entonces, lo que estamos definiendo aquí precisamente con este autómata es precisamente cómo esta máquina se mueve según los símbolos que va viendo, 0, 1, y bueno, cómo va cambiando de estados, ¿no? Q0, Q1, Q2, etcétera, cómo puede pasar los diferentes estados. Al inicio del curso veíamos precisamente que esto podría definir, por ejemplo, un proceso de una máquina. Por ejemplo, si decíamos que nuestros símbolos eran apagado, encendido, o más bien presionar, ¿no? En nuestros estados, la máquina podría estar apagada o encendida. Entonces, teníamos dos estados que se apagado o encendido. Entonces, si lo que hacía la máquina era para ver, digamos, el estado encendido y ver, digamos, que se aprieta el botón, entonces va a pasar
al estado apagado y viceversa, ¿no? Si está en estado apagado y ve que se prende el botón, pues va a pasar al estado encendido, ¿no? Entonces, es como, estamos tratando de modelar ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, vamos de modelar ese tipo de máquinas de manera, digamos, abstracta, con este tipo de autómatas finitos en este caso, ¿no? Entonces, este es un autómata finito, determinista, porque precisamente, pues, vamos a ver que es determinista, o sea, lo que quiere decir con determinista es que en cada estado y dado un símbolo, sabemos a qué estado va a pasar de manera precisa. Es decir, no va a pasar, no puede ser que con un solo símbolo pase a más estados, sino solamente a uno, ¿no? Sabemos lo que va a pasar en cada estado. Y bueno, para hacerlo todavía más fácil, vamos a ver diferentes formas de visualizar a los autómatas. De hecho, creo que este ya lo habíamos visto un poco. Pero una de las primeras formas en que vamos a visualizar al autómata es con su diagrama de transición, ¿no? Entonces, un diagrama de transición va a ser una gráfica que va a tener nodos y va a tener transiciones. Una gráfica dirigida particularmente, que no lo menciono, bueno, sí está, una gráfica dirigida, entonces va a ser una gráfica dirigida. Entonces vas a poner las flechitas, ustedes ya saben lo que es una gráfica dirigida, ya llevaron el curso de gráficas, creo que todos, si no, pues avísenme, pero básicamente es una gráfica donde los nodos se conectan con otros nodos por medio de una dirección, una flechita. O sea, aquí, por ejemplo, vemos que Q0 va hacia Q1, o sea que la dirección es de Q0 a Q1, o sea, no es no dirigida, ¿no? Va hacia una dirección. Y entonces lo que vamos a hacer para dibujar este diagrama de transición es que cada estado lo vamos a asociar a un nodo. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos los tres estados que es Q0, Q1 y Q2, y los asociamos a un nodo. Ponemos aquí Q0 va a ser un nodo, Q1 va a ser otro nodo y Q2 va a ser otro nodo. Después, precisamente, ¿cómo vamos a generar las aristas, las conexiones entre los nodos? Pues entonces, si tenemos dos estados, Q y P, y el símbolo sigma, pues vamos a ver que si pasa que del delta de Q con A nos lleva o es igual a P, digamos, la transición de Q con A lleva a P, entonces va a haber una transición en la gráfica que va a ser que conecta el nodo P con el nodo Q. Aquí está al revés. Bueno, que conecta el nodo Q con el nodo P, porque es dirigente. Entonces aquí está al revés. Con el nodo Q con el nodo P. Entonces vamos a asociar precisamente a Q con P, vamos a conectarlo. Por ejemplo, aquí sabemos, decíamos, ¿no? Q0 lleva Q1 con el 0, entonces ponemos Q0 y lo conectamos con Q1 precisamente con la dirección de Q0 hacia Q1. Y además, aquí no lo mencioné, pero debía de mencionarlo, en la lista solemos poner el símbolo que está viendo para poder hacer esa transición. Por ejemplo, aquí sabemos que Q0, si ve al 0, pasa a Q1, entonces ponemos 0 en la lista, y aquí sabemos que Q0, que era la otra regla, perdón, acá, Q0 con 1 se queda en Q0, entonces ponemos una arista, que es, en este caso es un lazo, porque regresa al mismo nodo, pero ponemos este lazo y ponemos el número 1. Y bueno, aquí vemos lo mismo, ¿no? Y en caso, por ejemplo, en caso de que teníamos esta de acá, no, perdón, esta regla de acá o esta transición de acá que nos dice del estado Q2, tanto con 0 o con 1 quedas en Q2, aquí podemos ponerlo de esta forma, como 0 y 1, pues llevan a Q2. También otra forma de hacerlo, que no pongo aquí, pero que es, a veces podrían encontrar en algún libro, o pueden también ustedes usarla, que es poner, por ejemplo, Q2, pues ponemos dos flechitas, ¿no? O sea, ponemos que pasa con 0, esta 0 es un 0, ¿no? Perdón. Y que pasa con, podemos poner dos lazos también, eso es válido, pero es más común que pongamos 0,1, ¿no? Para poner, o sea, pasa con los dos. Entonces ahí vemos que es la forma de notarlo, ¿no? Y entonces finalmente, ya, bueno, los nodos finales iniciales, el inicial generalmente se marca con una flechita. Entonces cuando tenemos el inicial, ponemos una flechita que marca cuál es el inicial sin ningún nodo previo, entonces nada más ponemos la flechita que nos indica este es el inicial. Y los nodos finales o el nodo final lo marcamos con un doble círculo. Entonces ponemos, por ejemplo, aquí Q2, pues sabemos que es el final, entonces lo ponemos como doble círculo. Si tuviéramos más finales, pues todos los finales los ponemos con doble círculo. Siempre nada más, eso es importante, siempre vamos a tener nada más un inicial, ¿no? El inicial es siempre único, pero los finales sí pueden ser más de uno. Entonces lo marcamos de esa forma. Entonces, una forma, de hecho, este autómata está representando bueno, este diagrama de transición está representando a este autómata de acá, ya de forma más visual. Y pues de hecho aquí podemos ver precisamente de manera más gráfica, bueno, que con 1 se queda en Q0, que con 0 pasa a Q1, o sea, cómo se dan las transiciones, ¿no? Con Q1 se queda en 0 y con Q1 queda, y con 1 de Q1 pasa a Q2, ¿no? Y bueno, con 0, 1 queda en Q2, ¿no? Entonces, las transiciones que estamos viendo. Entonces, básicamente este diagrama es el que vamos a estar usando mucho porque pues, es una forma muy útil de visualizar, aunque pues sabemos que no es tan fácil de implementar, o sea, no podemos decir a la máquina, ve este diagrama y haz lo que te dice simula esta máquina, vaya. Entonces, cuando queremos simular un autómata en una máquina, pues lo que generalmente hacemos con las gráficas es generar su matriz de transición. Entonces aquí vamos a hacer más o menos lo mismo, aunque un poquito distinto.
Porque, bueno, esto va a ser vamos a llamarlo la tabla de estados, una matriz de estados, también le conocemos, que es una forma también de representar el autómata, en particular de representar las transiciones, que, bueno, nos va a decir, esta tabla de estados se va a construir de la siguiente forma. Va a ser, bueno, los renglones se asocian a los estados, entonces, los renglones pongo Q0, pongo Q1, pongo Q2, pongo todos los estados que tenga, ¿no? Tantos como tenga. Entonces aquí pongo Q0, Q1 y Q2. Después, bueno, las columnas van a ser los símbolos, entonces tengo el símbolo, mi alfabeto era así, 0, 0, 1, entonces pongo los símbolos 0 y 1 en las columnas, y ahora sí procedo a llenar la tabla. Entonces, bueno, algo importante también, el estado inicial se marca con una flechita, entonces aquí el estado inicial es Q0 y el estado final se marca con un asterisco. Aquí quiero hacer una anotación, porque de hecho en el libro de Viso, de Elisa Viso, van a encontrarse otra anotación. Generalmente ella lo que hace es como marcar una fila final donde dice si es final o no, y le pone un 0 si es final y un 1 si no es final, ¿no? Pero bueno, aquí más bien, y generalmente lo que hace con el inicial es ponerlo siempre al principio de la tabla, ¿no? Pero yo adopto esta convención que es más común, creo que es más usual, más usada, que es poner la flechita en el inicial y poner el asterisco en el final, ¿no? O en los finales, porque podemos tener más de un final, ¿no? Entonces, pues estos son los estados que tenemos, las columnas, y vamos a llenar cada una de las entradas de la tabla. Por ejemplo, aquí la entrada que corresponde a Q0 o 0, con el resultado de la función de transición. Entonces, por ejemplo, no tengo la función de transición Q0, 0, y el resultado es Q1, entonces pongo aquí Q0, 0, lo pongo Q1, ¿no? Tenía acá, por ejemplo, con Q0 y 1 pongo Q0, entonces aquí tengo Q0. Entonces voy llenando, o sea, simplemente esta tabla representa la función como, pues, bueno, Q1, digamos, la función de transición tomando Q1 y 0 nos da Q1, la función de transición tomando Q1 y tomando 1 nos da Q2, y bueno, sabemos que Q2 siempre es Q2, ¿no? Entonces, esta tabla representa así los estados. Entonces, bueno, ahorita antes de pasar a eso, vamos a hacer un ejemplito antes de pasar a esto. Entonces vamos a definir un autómata. De hecho, la forma más simple es como pasar de la visualización. Entonces podemos pensar, por ejemplo, pensamos en un autómata muy simple, que va a ser, de hecho vamos a poner los nombres, ¿no? Va a ser encendido, vamos a poner más bien apagado, ¿no? Apagado, que es el autómata que teníamos al principio, vamos a poner nada más up. Ese es el estado inicial, porque le ponemos la flechita. De hecho, también es importante, los estados a los estados les podemos poner el nombre que queramos. Apagado, encendido, A, B, C, Q0, Q1, 0, 1, etcétera, etcétera. Y pues aquí tenemos precisamente push, vamos a ver, que era presionar el botón. Y entonces aquí tenemos, vamos a poner que el final, pues le ponemos doble círculo, va a ser encendido. Y bueno, tenemos precisamente que si podemos presionar el botón, pues tenemos push, ¿no? Entonces, esto es un autómata. O sea, si lo queremos definir de manera formal, pues vamos a decir, bueno, los estados son apagado y encendido, ¿no? Ese es una, perdónenme, es que pinta muy feo, pero bueno. Apagado y encendido son los estados que tiene. Entonces, esos son los estados. Con esos nombres, vaya, como decíamos, puede ser Q0, Q1, etcétera, etcétera, ¿no? Nuestro alfabeto, de hecho, tenemos nada más un solo símbolo, que es el símbolo push. Entonces, nada más tenemos ese símbolo. Presionar es el único símbolo que tenemos, ¿no? Entonces, es el único símbolo, entonces nada más lo ponemos acá. Luego tenemos nuestro inicial, que llamamos Q0, pero que en este caso va a ser apagado, perdón, sí, apagado. Y tenemos el conjunto de estados finales, que va a ser encendido, básicamente, ¿no? Entonces tenemos estos estados. Y lo que nos dice, bueno, nos falta la transiciones, entonces podemos poner las transiciones, vamos a ponerlo por matriz de transición, por tabla de transición. Entonces, la tabla lo que nos dice es, bueno, en las columnas, coloca las columnas, en los renglones, perdón, coloca los estados, nos ponemos como renglones los estados, encendido, y ponemos precisamente este es encendido, ¿no? Ponemos aquí una flechita porque decimos, este es el inicial, y ponemos aquí un asterisco que nos dice, este es el final, ¿no? Entonces, estas son nuestras columnas. Y bueno, perdón, nuestros renglones. En las columnas ponemos el alfabeto, que en este caso nada más push, y bueno, aquí ponemos las transiciones, ¿no? Aquí, por ejemplo, apagado, pues si presionamos, nos lleva a encendido, y encendido, pues si le presionamos, si vemos push, pues nos lleva a apagar. Estamos haciendo un autómata finito de un proceso de encendido y apagado, ¿no? Entonces, este es nuestro autómata. Entonces, este es un autómata muy simple, pero también podemos hacer autómatas más complejos, ¿no? De hecho, ustedes en sus clases de estructuras vieron lo de los contadores.
que era, vamos a pensarlo así, ¿no? O sea, vamos a ponerlo así. O sea, un contador binario, donde tenemos el estado 00. Después, precisamente, podemos ver que si tenemos un 1, pasamos al estado 1, 1, no, 0, 1, perdón. O sea, podemos tener nada más símbolos, ¿no? Si tenemos, y vamos contando, ¿no? Si vemos un 1, pasamos al estado 1, 0. Después vemos un 1, pasamos al estado 1, 1. A ver, a ver, va a ser más lento porque si no, no jala bien. Y después si vemos un 1, pues pasamos al estado 0, 0, ¿no? Pero también aquí, por ejemplo, pues el alfabeto, bueno, los estados, pues son los números binarios del 0 al 3, ¿no? Que es 0, 0, 0, 1. O sea, de hecho, esto sí representa la máquina, representa precisamente cómo va eh, pues, cambiando los estados, o cómo va cambiando la configuración de, digamos, de sus celdas de memoria, o de sus bits, ¿no? De 0, 0, 0, 1, entonces va modificando los estados. Entonces, pues esto representa esa máquina. Y nuestro alfabeto, pues en este caso va a ser el 0 y el 1. Bueno, aquí nos faltó poner el 1, el 0, perdón. ¿Cómo pondríamos el 0 aquí? No sé si lo ven. Tenemos 0 y 1. Entonces aquí nos faltó poner el 0, ¿no? ¿Qué pasa si ve un 0 un contador? Pues pensamos que está sumando, ¿no? Entonces, si a un número le sumamos un 0, pues el 0 es la identidad. Entonces ponemos un lacito, ¿no? Esto es 0. Esto es 0. Esto es 0. Y esto es 0, ¿no? Y bueno, ya nada más lo que nos faltaría, pues sería ver, pensamos que el 0 es el estado final. Y aquí podríamos hacer varias cosas, ¿no? Podríamos poner como final, podríamos poner como final a este de acá, ¿no? Como el 1, 1, pero podemos poner más finales, por ejemplo, también podemos poner como final al 0, 1 o al 1, 0, ¿no? Pero, o sea, pensamos que queremos contar hasta 3, entonces vamos a ver que precisamente queremos que pues esta máquina, este circuito, cuente hasta 3, ¿no? Nos vamos a decir que nuestro estado final va a ser 1, 1, ¿no? Entonces, pues lo que hicimos fue configurar precisamente, bueno, aquí nada más nos falta la tabla de transición. Otra vez la tabla de transición tenemos los estados en los renglones. Lo ponemos así, 1, 0, 1, 1. Y los símbolos en las columnas, ¿no? Y entonces aquí simplemente ponemos, bueno, ¿qué pasa? De 0, 0, si veo el 0, pues pasa, si veo el 0, pues se queda en 0, 0. Si veo el 1, se queda en 0, 1. Y bueno, se me olvidó, ponemos el inicial y el final. Aquí otra vez, si vemos el 0 en 1, 1, pues queda en 1. Si vemos el 1, pasa a 1, 0. Si en 1, 0 vemos el 0, se queda en 0. Y si para ver el 1, pues pasa a 1, 1. Y en el 1, 1, pues se queda en 1, 1 con el 0 y pasa a 0, 0 con el 1, ¿no? Entonces ya tenemos nuestro autómata que pues precisamente nos dice cómo funciona un contador, ¿no? Obviamente podemos hacer un contador más complejo, pero pues bueno, aquí ya tenemos precisamente este autómata que nos dice pues que cómo funciona este contador, que digamos en este caso queremos que cuente hasta 3, ¿no? Entonces ya lo que ustedes ya vieron con circuitos, pues lo podemos modelar de manera abstracta, o sea, ustedes ya saben la parte práctica, igual no tan práctica porque no tendrían que saber la electrónica, pero igual ya saben como la parte práctica y ahora estamos viendo que podemos abstraerlo y pues precisamente vamos a ver que podemos hacer resultados sobre eso, ¿no? Bueno, nada más si quisiéramos poner las expresiones ya de manera formal con el delta, pues vamos a poner delta 0, 0, coma 1, y aquí pues pasamos al 1, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos ya una forma, un modelo matemático de esta máquina, que ya sabemos, ustedes ya saben que esto es una máquina real que se puede implementar con circuitos, entonces esto es lo que hacen los autómatas, ¿no? Modelar máquinas. En particular, pues en este caso, pues máquinas que son de un tipo especial, se pueden usar con expresiones regulares, básicamente son regulares, todavía no llegamos a eso, pero entonces vamos a llegar precisamente que esta máquina de contador, la podemos expresar como un lenguaje, como un lenguaje regular, ¿no? Ya después veremos eso, pero ahorita queremos así, ¿no? Queremos que tenemos ya nuestra representación de nuestro autómata. Entonces, todavía tenemos 10 minutitos, entonces vamos a pasar a esto de manera rápida. En la siguiente clase lo abordamos con más, porque esto va a ser muy importante. Entonces vamos a hacer una extensión de la función de transición. Ustedes también en estructuras discretas, que es la materia previa a esta, entonces ya habrán visto las propiedades de cerradura, porque según yo viene en el programa. Si no, pues aquí la repasamos.
Generalmente, pues recuerden la reflexividad y la transitividad. Eso sí sé que lo vieron, lo de, pues y si son matemáticos o físicos tienen que haberlo visto también, de la parte de una relación de equivalencia reflexiva y transitiva. Y aquí, y bueno, nos falta la simetría. Aquí es una relación antisimétrica, ¿no? Lo que vamos a hacer con la función o no simétrica, con la función de transición. Vamos a extenderla para que sea reflexiva y transitiva. Entonces, esta función de transición extendida también se le conoce como cerradura transitiva reflexiva de la función de transición. Que bueno, vamos entonces a extender y ahorita vemos para qué va a servir esto. Entonces, dado la función de transición del autómata, Q, o sea, que toma la que ya conocemos, de la autómata finito determinista, ¿no? Vamos a definir su función, su extensión, o también le vamos a llamar delta gorrito, generalmente llamamos delta gorrito, que es la función con la cerradura reflexiva transitiva. Y entonces va a ser una función, que aquí vemos la diferencia de esta función de delta gorrito, va a tomar un estado y va a tomar una cadena. La función de transición normal toma un estado y un símbolo. Pero vamos a permitir entonces que la función de transición extendida tome una cadena. Y entonces cuando metemos ya las cadenas dentro de esta función de transición de gorrito, pues las cadenas, recuerden, contienen el épsilon. El épsilon no es un símbolo, nunca va a ser un símbolo, pero sí va a ser una cadena. Entonces vamos a empezar a definir qué pasa cuando tomamos al épsilon. Entonces vamos a decir, bueno, si tenemos un estado y tenemos delta gorrito del estado tomando épsilon, entonces eso va a ser igual a Q. Lo que estamos diciendo es una reflexión, o sea que podemos hacer, o sea, si lo vemos de manera gráfica con el esquema de transición, lo que vamos a hacer es, pues tenemos un estado, voy a borrar todo esto, tenemos el estado Q, entonces yo puedo llegar a ese estado, básicamente, siempre puedo llegar a ese mismo estado, o sea, va a ser, digamos, a ser reflexivo con épsilon. O sea, aunque yo no tenga épsilon en mi diagrama original, en mi diagrama, digamos, que representa la función original, yo sé que siempre puedo llegar a ese estado con épsilon. O sea, básicamente lo que me está diciendo es que si no hay ninguna transición y si se queda en ese estado, es porque está viendo épsilon, ¿no? Es lo que está diciendo esta función. Entonces el épsilon precisamente es la nada, porque precisamente me permite, o sea, es la cadena identidad, porque me permite quedarme en ese estado sin hacer nada, ¿no? Sin ver ningún símbolo. Entonces, siempre que pase eso, pues es porque estoy con épsilon, ¿no? Y eso va a ser importante porque nos va a permitir demostrar propiedades de los autómatas, que van a ser importantes. Y después, la transitividad. Entonces, vamos a suponer que mi cadena es una cadena que ya definí, y después que tiene la concatenado A, un símbolo A. Entonces, A, en este caso es una cadena, entonces A es un símbolo. Entonces voy a definir, bueno, delta de W, que es W, este X concatenado con A. Entonces, eso lo voy a definir como delta del estado que resultó de Q concatenado con X, perdón, de delta, delta gorrito de Q viendo la cadena X, esta X es una cadena, y el estado que resultó de esto, y después ese estado resultante viendo A. Entonces, esto ya está definido porque pues, tengo que tener esa definición. Entonces, eso es básicamente lo que está haciendo. Otra vez lo voy a poner acá de manera gráfica. Es bueno, tengo un estado, tengo aquí, digamos, 0 y tengo acá 1, vamos a poner aquí Q2, vamos a ponerla más con 3 cadenas, 0, 1, y bueno, aquí tengo Q3, ¿no? Entonces aquí tengo 0. Y bueno, aquí tengo Q4. No perdónenme, a ver, voy a tratar de ser un poquito más lentos, como yo estoy apurado. Entonces, si tengo estas transiciones, bueno, aquí me está diciendo, esta es X, entonces aquí, digamos, esta es X, entonces, pues ya pasé directamente de aquí a acá, entonces puedo pasar de aquí a acá, digamos, de Q3 a P, pero aquí lo puedo hacer precisamente con X, bueno, en este caso X es 0, 1, pues tengo la cadena 0, 1, entonces aquí lo que voy a hacer es, bueno, ya tengo 0, 1, entonces puedo pasar con 0, 1, 1 hasta acá, ¿no? O sea, básicamente, en vez de poner, o sea, en vez de ver la transición, o sea, es como una transición que va directamente hacia el último estado. Entonces, en lugar de poner transición por transición, pongo, si veo la cadena 0, 1, 1, yo sé que el resultado, digamos, partiendo del estado Q0, Q1, perdón, partiendo del estado Q1, voy a llegar al estado P. Es lo que está diciendo esta función transitiva, ¿no? Entonces, vamos a ampliar la siguiente clase más esta función porque va a ser muy, muy importante. Eh, Aquí, de hecho, tenemos un ejemplito más claro. O sea, podemos ver precisamente, dado una cadena, cómo paso, digamos, a qué estado paso viendo esta cadena, empezando del estado 0, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a la siguiente clase. Entonces, no sé si hasta aquí alguna duda, pregunta, alguna cuestión. Ya nos fue la clase.
Pero en la siguiente clase retomamos esto y lo vemos con más profundidad y vamos a usar muchísimo esta extensión de la función de transición, porque básicamente nos está diciendo, pues, está simplificando las cosas. En vez de poner transición por transición, podemos poner la cadena completa y ya vemos en qué estado termina, ¿no? Entonces, bueno, si no hay preguntas, vamos a dejarle por aquí. Igual vayan revisando la tarea, si no la han revisado, si ya revisaron, pues cualquier pregunta, plantéenmela ya sea a Teresa o a mí. Y pues nos vemos en el siguiente